sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. O sea, lo que nosotros hacemos a diario en el desayuno, almuerzo y cena, él lo elevó a una dimensión mucho más allá, porque es exactamente lo mismo que hacemos en la misa, alimentarnos de él, comer y beber, es exactamente lo mismo. Por eso es bueno que entonces empecemos a bendecir los sagrados alimentos, porque de cierta manera estamos haciendo como ¿qué será? No vas a hacer una misa porque no la puedes hacer, porque no eres un consagrado, pero sí vas a hacer tu ofrecimiento, es tu ofrenda al Señor. Gracias, Señor, porque gracias a ti tengo este plato de comida, bendícelo, Padre Santo, para que nos vaya bien y nos haga bien, porque nos haga bien en todos los sentidos, que no te dé dolor de barriga, que te haga bien la digestión. Eres abusadora. que te haga bien digestión y que además los nutrientes que necesite tu cuerpo te los proporcione al 100. O sea, para eso es la bendición, para que ese alimento no solamente sea para tu cuerpo, sino que también cuando Él lo bendiga, le va a hacer bien también a tu alma. Diosito, que no se convierta en grasa, por favor. En mi cuerpo. Esa torta de cochinita. Esas 3 tortas de cochinita. Pues a lo mejor uno no, pero 3 Ya es gula. Es también abusador. es doblemente grave. Entonces ahora nos vamos a ¿qué? Corintios. Primera de Corintios. 10, Se me perdió Corintios. 16. La copa. Léelo si ya lo buscaste. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Sí, solo es uno. Sí, es esa. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pues sí, por supuesto que sí lo es. Nada más que aquí nos está diciendo y se está refiriendo toda esta lectura acerca de las comidas idolátricas y la libertad cristiana. Para poder entenderlo vamos a empezar desde el 14 y vamos a leer hasta... Bueno, ya nos dirá el Señor hasta dónde. Desde el 14. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formados un solo cuerpo, porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. ¿Hasta allá o sigo? Sí. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Hasta ahí. ¿A qué se refiere esto? No es que, porque en los altares es muy común poner comida. Y en algún momento podríamos pensar que se está diciendo que si vas a poner comida en el altar, no lo vayas a comer porque no tiene valor. No. Lo que nos está diciendo es que el alimento ofrecido a ídolos. Bueno, nosotros creo que no somos idólatras.
ya hemos hablado de la idolatría. Ya hemos hablado de la idolatría. Cuando nosotros, ¿por qué lo digo? Porque es muy común que, por ejemplo, en las novenas se ofrece comida después del rezo, ¿correcto? Esto es lo que podrían en algún momento decirnos los hermanos separados. Es que ustedes son idólatras y comen lo que se le ofrece al que le están rezando. No, no a eso se refiere. ¿A qué se refiere con ser idólatras? Cuando tú adoras a algo que no es Dios. Ahora, si tú estás poniendo tu confianza, por ejemplo, en la Virgen, y tú dices, es que yo adoro a la Virgencita, estás mal, porque ahí sí estás cayendo en idolatría, porque a la Virgen no se le adora, a la Virgen se le venera. La adoración es única y exclusivamente para Dios. Ella es un medio por el cual podemos conocer a su Hijo, que es el que nos lleva a Dios. ¿Ok? Entonces, para evitar caer en la idolatría es eso, entender perfectamente que la Virgen no es Dios. A ella no se le adora, a ella se le venera. O sea, se le agradece que ella aceptó ser la madre de Jesús. ¿Es corredentora? Sí. ¿Es madre de todos? Sí. ¿Es madre de Dios? Sí. ¿Es nuestro ejemplo? Sí. Todo lo que dicen las letanías. ¿Es nuestro refugio? Sí. Pero no es Dios. La adoración solamente le corresponde a Dios. Y ella nos enseña perfectamente a llegar a su Hijo y a Dios Padre. Y ella no pretende tomar el lugar de Dios. Ella no quiere eso. Ella lo único que quiere es enseñarnos el camino. Y el camino es su Hijo. ¿Ok? Entonces, cuando nos dice esta parte del alimento, dice, por eso, queridos hermanos, huyan de la idolatría, no sean idólatras. La adoración solo le corresponde a Dios. Hablo de esa gente entendida, juzguen por ustedes. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Sí. Y cuando nosotros tenemos alguna fiesta o algo, por eso hay que bendecirlo. ¿Por qué? Para no caer en la idolatría. ¿Cuál sería la idolatría? Esto no lo había yo entendido hasta hace poco. ¿Cuál sería la idolatría? ¿La idolatría de qué? Del vino. Hablando del vino, porque dice acá, la copa de bendición que bendecimos no es común con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, está hablando de lo que comemos de normal. ¿Por qué? Porque luego dice, más abajito dice, uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos, porque todos compartimos un único pan. Estamos hablando del pan sagrado. Pero después, más adelantito dice, a ver, no están en comunión con el altar. ¿Qué intento decir? ¿Que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que los ídolos son algo? No, en absoluto. Pero como los sacrificios de los paganos se ofrecen a demonios y no a Dios, no quiero que entren en comunión con los demonios. O sea, cuando nosotros hacemos alguna novena, algún rezo y vamos a compartir pan y vino, ¿a qué se referiría? Pues a la comida. No quiero que entren en comunión con los demonios.
ya hemos visto que toda persona que adora más a un vicio que a Dios, eso es idolatría. Entonces, si tú vas a hacer un festejo, no abuses. Aquí se refiere al abuso de la comida y al abuso del vino, o sea, del alcohol. Hazlo, sí, hazlo. Pero lo que el Señor no quiere es que se ofrezcan, que te ofrezcas tú. No tanto lo que vas a ingerir, sino que tú caigas en ese momento y te ofrezcas al demonio en cuestión del abuso. Como en otras partes nos tiene dicho, aquí está, porque del Señor es la tierra y todo lo que contiene. O sea, no es malo que comas, no es malo que bebas. Pero que no te convierta eso en tu Dios. Exactamente, que te vuelvas idólatra. Y aquí claramente lo dice, porque del Señor es la tierra y cuanto contiene, porque no es malo que lo ingieras. Y vamos a ver, aquí dice, en el 24 dice, nadie busque su interés sino el del prójimo. Coman todo lo que se les vende en la carnicería sin hacer problema de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto contiene. Aquí está. Más claro. Písalo. Ok. Písalo. No, me vale. Más claro. O sea, lo que entra no es lo malo. Lo malo es en lo que tú te conviertes y permitas. Si tú permites que Más bien en lo que tú conviertes eso. Si lo conviertes en tu Dios, te vuelves idólatra. Bueno, si te emborrachas. Sí, a eso se refiere, al abuso. Al abuso. A eso se refiere. Por eso les digo, yo no lo había entendido, pero ya eso poniéndolo así como nosotros lo hacemos, porque fíjense ustedes, en las novenas más, las fechas de novenas más importantes de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, de, ¿qué otra? La Virgen de Fátima, ¿qué otra? El 25 de diciembre, o sea, fechas así muy conmemorativas. Todo el mundo, ay, que sí, que soy católico, voy a hacer mi novena de esto, pero ¿qué es lo que más abunda? Más que la comida, la cerveza, el vino. Entonces, ni siquiera rezan. Siempre ves a las 3 o 4 personas que siempre rezan y los demás Y al están final tomando. está por la lleno. comida, no por el... La comida y el alcohol. Yo No, siempre lo que digo, ¿por realmente qué es. no lo dan primero? Ah, eso. A los que llegan primero y a los demás ya. Bueno. Entonces ahí sí se están volviendo idólatras, pero porque es gente que no conoce, es gente que no sabe, porque no ha habido nadie que les enseñe que eso no es correcto, eso no está bien. Bueno, entonces, esto de la bendición está entendido. Bueno, después sigue, los milagros de la multiplicación de los panes, eso ya estábamos hablando hace un ratito de esto. Cuando el Señor dio la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 14. Del 13 al 21. Sí. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de ahí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos.
Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráigamelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Palabra de Dios. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. De eso estábamos hablando hace un momentito. Hay 2 multiplicaciones masivas. Esta es la primera. Vamos a ver qué dice en el capítulo 15, versículo 32. ¿Al 29? ¿Cómo está eso? Del 29 al 32. O 32 y luego se lee. 31 o 31. A ver. Sí, Porque creo que sí. Segunda multiplicación del Sí. pan. Es la 29. 29, 32. De ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? El último. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Aquí tenemos 2 multiplicaciones masivas. Ahora, para completar lo que estábamos diciendo en el numeral anterior, acerca de que lo que entra o lo que sale del cuerpo. En este mismo de Mateo 15, lee el versículo 16, Betty. Del 15 al 16. Ajá. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Eso es para completar, porque se me había olvidado la cita, para completar de lo que estábamos hablando hace un momento, de las comidas a los ídolos. No es malo consumirlo, no es malo hacerlo, porque al final de cuentas, como bien dice Jesús, tú lo consumes y se va a tu estómago y después vas al baño y ya lo desechas. Lo malo está en lo que sale de tu corazón.
Porque de allí es de donde viene, como dice en el siguiente versículo, dice, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicación, robo, falso testimonio, blasfemia. Esto es lo que hace impuro al hombre y no el comer sin lavarse las manos. Definitivamente. Qué fuerte, ¿no? Apúntenlo porque esa que lo cita dijo está. ayer. Y fíjense que hoy que estaba yo escuchando a Rafael Díaz, estaba yo escuchando el caso de un sacerdote allá en Estados Unidos, en Wisconsin, a un sacerdote que, por decir la verdad, lo obligaron a renunciar como sacerdote. Su obispo lo obligó a renunciar como sacerdote porque él nunca cerró las puertas de su iglesia durante la pandemia. Nunca lo cerró. Él siempre estuvo dando misas. Entonces, pues hay algunas personas, como en todo, ¿verdad? Por buen O chisme. por envidia o por lo que quieras, lo acusan por aquello de que él sigue dando la comunión en la boca. Y él nunca dio la comunión en la mano a nadie. Él a todas las personas se las da en la boca. Entonces, cuando lo fueron a ver para llamarle la atención y decirle, entonces él dijo, yo no soy como ustedes. Ustedes son unos cobardes, porque cuando el gobierno dice cierren las iglesias, ustedes lo cerraron. Y si realmente este virus es al menos una parte mínima de tan mortal como dijeron, yo ya me hubiese muerto. Y además la gente necesitaba más la Eucaristía durante la pandemia. Y ustedes lo que hicieron fue cerrar sus puertas, rechazar el cuerpo místico de Cristo y además dejar a la gente sin los sacramentos. Ustedes pusieron en riesgo las almas de esas personas que murieron sin tener los sagrados sacramentos. Entonces fue muy fuerte lo que él le dijo a su obispo y esto le valió que lo obligaran a renunciar como sacerdote. Claro, Es que sí pudiera ser que no cerraran, como él tiene mucha razón, pero hay mucha gente como así que nada más va y llena una iglesia, que no realmente va por los sacramentos. Y entonces eso se haría, ¿cómo se llama? Eso daría problemas a la iglesia, como acá. pero te voy a decir una cosa, el que no tiene la convicción de la necesidad no va a ir. No va a ir. Tiene miedo. Eso sí también. Tiene miedo. Pero hay otra cosa, y como yo siempre he dicho, y también lo dijo este padre, ustedes, le dice a su obispo, están de acuerdo con la élite. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que abran las plazas a un 75% del quórum y en las iglesias apenas el 20 o 30%? Y ni siquiera se llena porque la gente ya se malacostumbró a no ir a misa. Cuando es lo que más necesitamos, el estar cerca de Dios. Y tiene todas las razones el sacerdote. Claro. Porque mucha gente murió sin tener los santos óleos. Y los pocos sacerdotes que se dedicaron a esto se contagiaron y murieron. Porque fueron hombres valientes. Entonces, ahorita se está viendo muy atacada la iglesia por la misma iglesia. Porque ya hay dos bandos. Los conservadores y lo que son los modernistas. Entonces, no es posible que esté sucediendo esto dentro de la Iglesia Católica. Por eso, vuelvo a repetirles como cada semana, hay que orar mucho por los sacerdotes, porque el demonio está haciendo de las suyas. Es verdad,
Jesús hizo una promesa de que iba a estar con su iglesia hasta el último día, sí, pero también él mismo dijo, el demonio ha pedido permiso para zarandearlo y lo está haciendo. Y lo peor de todo es que los mismos sacerdotes se están dejando vencer por el demonio, porque no puedo decir exactamente, pero puede ser porque ellos han perdido la fe, porque la gente no ora por ellos y porque también la gente está perdiendo la fe. Entonces hay que orar unos por otros, pero por los sacerdotes mucho más, porque como son gente consagrada, son gente que son más atacadas por el demonio y desgraciadamente caen porque al final de cuentas son hombres como nosotros, con debilidades y con todos sus defectos, y caen. Y es lo que tenemos que pedirle mucho a Mamita María y a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, que los cubran y que los cuiden, que los pongan como en una burbuja para que no sean atacados, porque de verdad que sacerdotes buenos hay, pero también sacerdotes maloritas también lo hay. Como en todo. Como en todo, así es, como en todo. A ver, entonces, vamos a la segunda cita que tiene mucho que ver con el siguiente comentario. Es San Juan, es Evangelio de San Juan, capítulo 2. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11. Esta señal milagrosa. A ver. ¿Es Juan 2? Juan 2, 2:11. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No, las bodas. Sí, ahí va. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Esto es lo que, para poder entender perfectamente bien esta parte, vamos a leer un poquito más desde el primer versículo. El capítulo 2, pero desde el versículo 1. El primer milagro en las bodas de Caná. Exactamente. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que sabían los sirvientes que habían sacado agua. Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está. ¿Por qué hablamos en esta parte? Hemos estado viendo la parte de la Eucaristía. La Eucaristía está dividida en pan y vino. ¿Ok? ¿Por qué escoge vino y no agua? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez esto? Porque el vino se parece a la sangre, podría ser. Podría ser, pero acuérdense que el vino proporciona ciertas
morfinas, ¿cómo se le llama? De la felicidad. Endorfinas de la felicidad. O sea, cuando ya tomaste vino te sientes feliz y puedes hacer muchas cosas. Eso es lo que nos debe de proporcionar la comunión. Esas endorfinas de la felicidad para vivir feliz. Y no es que el vino sea malo, porque en todos lados hemos visto el vino, el pan, el vino. Si nada es malo, lo malo es el exceso. Todo lo que Volvemos a lo mismo. sea, todo lo que sea. Exactamente, el exceso es lo malo, porque lo bueno es ingerirlo, consumirlo, porque es parte de las cosas creadas por Dios. Y nada de lo que hizo Dios en el mundo es malo. Nada. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo tiene un porqué y para qué. Porque veamos que hay plantas que nosotros a lo mejor nada más las tenemos de ornato y no sabemos qué es medicina. O que es veneno. O qué es veneno. O qué es veneno para unos y medicina para otros. Claro. Entonces nada es malo. Es la concepción que le da el hombre. Exacto. Y después dice, manifiesta el cumplimiento del banquete de bodas en el reino del Padre. Aquí estamos hablando de un banquete de bodas, así como sucedió en este banquete de bodas de esta pareja, lo mismo va a suceder en el reino del Padre. Él va a convertir todo lo que se necesite para la gente que esté ahí en su sangre, ya no solamente vino, sino su sangre que nos redime, su sangre que nos lava del pecado y que nos hace feliz. Donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en la sangre, es lo que les estoy diciendo, convertido en la sangre de Cristo, porque nos proporciona vida, nos proporciona alegría, pero más que nada la vida eterna. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos igual que el anuncio de la pasión. Y esto los escandalizó. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:60. Aquí estamos. Juan 6:60. No faltó Marcos. Nos habla de lo mismo, por eso lo omití. 6:60. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo?